Y esto también tiene que ver con lo que decías tú y me preguntabas al principio, y lo dejamos un poco de los machetazos de la ficción y de la realidad, que es las voces de los migrantes. Para tomar los testimonios yo leí pues miles de páginas de testimonios de migrantes, en las cuales lo brutal no es leer lo que le sucedió a un hombre, por brutal que sea. Es decir, es paradójico, pero lo terrible no es leer que a un hombre lo secuestran, lo meten en un cuarto y le parten la espalda con una pala para que no pueda escapar, pero para que lo puedan utilizar para llamar por teléfono a su familia en Texas y pedir un secuestro, ¿no? Lo brutal es leer eso una y otra y otra y otra y otra vez, y leer que eso le sucede todos los días a cientos de migrantes. Tratar de romper la historia de ese individuo a partir de su repetición. Por eso la novela tiene estos coros, y por eso parte la ficción, la realidad y viceversa, ¿no? Que otro de los temas que quisieras que tocara, no sé. Bueno, te puedo dar otra referencia que te va a parecer un poco rara. Me parece perfecto. Pero tal vez no lo sea tanto, fíjate. Es que yo iba leyendo esos fragmentos testimoniales, decía, puta, y luego leí el modo en que te documentaste, digamos. Decía, está muy fuerte tomar distancia de eso, es decir, no permitir que ese universo de brutalidad, de sadismo, de horror, se adueña de lo que estás narrando, me explico, porque la literatura no es eso, ¿eh? Es decir, cuando permites que te controle, ya la jodiste, claro. Es decir, ya no sirvió la novela, por supuesto. ¿no? Claro, exactamente. O sea, exactamente, ¿no? Pero fíjate que pensé también, pero es una referencia rara por el filo, digamos, satírico que tiene, pero pensé en Ibargüengoitia y Las Muertas. Es decir, Las Muertas, a final de cuentas, es una historia real, con muchas afinidades, pues la de las Poquianchis, digamos, y Ibargüengoitia que además casi inaugura la novela de no ficción en este país, o sin el casi, con el permiso del gran Vicente Leñero, sí, digamos, pero tiene también esa estrategia, nada más que, claro, él usa el tono que le conocemos, ¿no? Decía Jorge Fernández, el único escritor inglés nacido en Guanajuato, ¿no? Pero tú no eres, hasta donde yo sé, ni británico ni guanajuatense. Por suerte. Creo. En ambos casos. Creo. Sí. Perdón, Sofi. Si quieres, luego platicamos qué preferirías en todo caso. Acabo de acordar que está Sofi, perdón. Qué bueno que no soy guanajuatense. Otra vez a mí no me metan, ¿no? Pero, nuevamente, me parece que gran parte de tu proceso narrativo, digamos, tiene que haber sido el de Ibargüengoitia en cierto sentido. Es decir, 4 pasos de distancia, ¿no? Lo más difícil fue precisamente eso, o sea, poner la distancia que permitía la ficción. Fue muy difícil. Yo, más que en Ibargüengoitia, y es una referencia igual de rara quizá, pensaba mucho en una frase de un escultor. Mi padre es escultor y la escultura ha estado ahí toda la vida, y entonces no solamente me gusta mucho la escultura, sino que he leído mucho, y he leído a muchos escultores. Y Eduardo Chillida, el escritor vasco, tenía una frase que me parece preciosa a mí, que es que conocer el aroma de las cosas, pero nunca su olor. Y esta idea, yo después de que hice la investigación previa, antes de meterme en la redacción, antes de siquiera pensar que iba a tener coros, que los coros iban a ser fragmentos de testimonios, lo que traté fue como de forzarme a obligar todo lo que había leído, para construir a partir solamente como de las intuiciones que había dejado todo eso. Y por eso, también por eso los personajes no tienen nombres, bueno, por eso y porque me parece que estaremos de acuerdo que los migrantes lo primero que pierden es la identidad, pierden la voz, pierden el nombre. Pero también los secuestradores también, en el secuestrador también hay una pérdida enorme de identidad. Eso me ayudaba a mí a poner una distancia, ¿no? Olvidar los sucesos exactos. Después, cuando me doy cuenta que los coros solo funcionarían si fueran testimonios, porque originalmente eran fragmentos del infierno, la idea era que fueran fragmentos de toda la Divina Comedia, la idea original, claro. Después, cuando me pongo a trabajar, me doy cuenta que desgraciadamente no cabe ningún fragmento del purgatorio y mucho menos del paraíso, que lo único que cabe son fragmentos del infierno. Vuelvo a los testimonios,
pero tratando de leerlos como una lectura no lectura. No, estaba buscando frases que funcionaran, momentos que se repitieran. Descarté todo aquello que no se repetía en las historias. Esto me ayudó un poco a olvidar a las personas. Es horrible, pero era necesario, ¿no? Es muy difícil cobrar esa distancia. Fue sin duda lo más complicado del trabajo de la novela y lo que me hacía repetir y repetir y repetir y repetir y borrar y borrar. Yo siempre he trabajado de una manera como muy artesanal por capas. Escribo y luego sobre lo escrito vuelvo a escribir y luego sobre lo escrito vuelvo a escribir y luego sobre lo escrito vuelvo a escribir. De tal modo que nunca va creciendo hasta que está del tamaño que va a tener. Y esta vez fue completamente diferente, también por eso me cuesta hablar de la novela y también por eso me cuesta trabajo explicar cómo logré poner distancia, porque esta vez empecé a escribir y no paré. La novela llegó a tener 800 páginas, 750. 800 páginas. Sí, llegó a ser, y fue quitando, que creo que es muy metafórico de este tener que alejar de mí, ¿no? la realidad y de tratar de encontrar maneras de tomar distancia, ¿no? Que no fuera nada personal, digamos. No, bueno, pues es que es totalmente personal, eso es lo que logras. Es que en verdad me parece que es uno de los aciertos brutales de tu novela que acabas haciéndolo profundamente personal, pero no es discursivo, no es panfletario, no estás intentando educar a tus lectoras o a tus lectores sobre ciertos temas, simplemente a ver, yo lo leí y me acuerdo que como una semana después hacía apuntes y apuntes porque quería escribirle a Emiliano cosas que había pensado sobre el libro y él me seguía rebatiendo que no era cierto, que no era tan bueno. Y entonces aquí me tenían, ¿no? Tratando de convencer al autor de que su libro es buenísimo y el otro trataba de convencerme de que no es tanto. Pero al final lo que descubrí escribiéndole es el aprendizaje que me dejó como lectora. A mí lo que más me interesaba, ¿no? Es decir, no es una opinión que tenga la intención absoluta de hacer una crítica de ninguna índole y publicarla. Era una búsqueda personal sobre lo que esta novela había logrado en mí y además de qué cosas se habían colocado dentro de mí, qué emociones y qué ideas se habían colocado finalmente a partir de haberla leído y a partir de haber procesado esa lectura después de unas semanas, ¿no? Yo creo que esa es la parte más compleja de leer a Emiliano. A ver, con tu permiso, ahora le voy a hacer una pregunta a Lidia. Entonces, si estamos entendiendo bien, no, contestará impecablemente, eso ya lo sabemos. Entonces, Lidia, si estoy entendiendo, tú leíste la novela, digamos, como un work in progress, es decir, conociste la novela bastante antes de que se publicara. Ya se muerde los labios el autor. ¿Sí? No te muerdas los labios. Leí el PDF cuando todavía okay. Estaban a punto de mandarla a la imprenta. Es que me interesaba tu perspectiva de cómo había ido evolucionando la novela según lo que nos cuenta Emiliano. Habíamos platicado algunas cosas, sin duda. Habíamos tenido algunas conversaciones muy interesantes sobre cómo se sentía. Y a mí una de las cosas que me parece admirable, Emiliano, aunque no le gusta que se diga esto en público, pero no importa, sí, ignoren lo que quiere el autor, ignoremos lo que quiere el autor por ese momento, digamos, es esta capacidad verdaderamente de perderse en este abismo, ¿no? Y permanecer lejano al mismo tiempo. Me parece que es una de las cosas más complejas que además es una tarea también de periodistas, no solamente de quien escribe literatura. No. ¿Cómo no? Y es una tarea en las que muchas veces fallamos. Y de pronto Emiliano logra hacer es casi como un acto de un bailarín clásico, ¿no? Es como unos pasos perfectos en los que va danzando a lo largo de su texto, a lo largo de la investigación, y logra hacerlo sin verdaderamente tocar, sin caerse. Y mientras lo leía, me habían pedido en un texto periodístico que escribiera algo sobre los migrantes y me rehusaba. Yo tenía tiempo rehusándome a hacer estas elaboraciones que me pedían que hiciera, que nos pidieron a varios periodistas, algunos sí lo hicieron. Y después de leer a Emiliano decidí nunca hacerlo. Es decir, me movió incluso esta sensación que yo tenía que carecía de explicación,
con respecto a mi papel como periodista, hablando de las y los migrantes y de quienes están atacando, secuestrando y llevándose a los migrantes. Es decir, un trabajo en literatura pura y excelente logró hacerme dar un giro en mi trabajo periodístico. Emiliano, te felicito. Has provocado que Lidia Cacho se autocensure. O sea, lo que nadie, mis respetos, man. No. Muchas gracias de verdad por lo que dicen. Yo creo que en ese sentido es cierto que una de las búsquedas que yo tenía mientras escribía, es decir, la literatura uno puede hacer lo que quiera con ella, ¿no? El escritor, el lector, quien quiera puede hacer lo que quiera con la literatura. La literatura puede servir para lo que sea. Pero uno tiene que tener claro o sea, si para ti sirve para algo o para otra cosa. A mí no me interesa la literatura decía Chirves, y lo recuperaba Marta Sanz en un perfil bellísimo después de la muerte de Chirves en el Babelia, la literatura de sana colita de rana. La mera verdad es que no es algo que me ha interesado ni me interese nunca, ¿no? Ni la autoficción, ni los temas de los que hablábamos hace rato. Creo que para mí la literatura debe servir para sacar a la luz temas que la sociedad y los gobiernos mantienen en la sombra. O sea, creo que tiene que servir para hacer visible todo lo que nos obligamos a mantener invisible. En ese sentido, sí hay una manera de abordar el tema muy personal, aunque hace rato decía que no, muy profunda. Es un libro que realmente me dolió mucho en muchas partes hacer, y que escuchar que pueda transmitir eso a un lector pues es importantísimo, ¿no? Es quizá pensar que algo de lo que querías hacer logró ser hecho, que ya es mucho en una novela, porque el 99% de lo que querías es diferente a lo que queda, ¿no? Pero que en una parte funcione como tal, y que además pueda poner una distancia con el periodismo, porque es muy difícil que un tema tan actual no se parezca en un libro de ficción a como lo trataría la crónica o el periodismo tradicional, digamos, ¿no? Es muy difícil lograrlo. Y esa fue la gran lucha de esta novela. La gran lucha mía fue siempre tratar de alejarme de lo periodístico, de la noticia. Es difícil porque además mientras son 4 años de escritura en los cuales pasan muchísimas tragedias de migrantes, de esos migrantes de los que aparentemente estoy hablando. Es difícil que no se parezca, es difícil que no tome de todo eso, ¿no? Que no tenga nada que ver con los 72, que no tenga nada que ver con la cantidad de fosas que se encuentran en Guerrero, ¿no? Todo el mundo está sorprendido con quiénes son esas personas, que si no son los estudiantes, ¿quiénes son? Pues son migrantes, en su inmensa mayoría, ¿no? Y basta hacer las cuentas. Es terrible el dato que hace público hoy el grupo de estudios independientes, de que cada 13 días hay un desaparecido en Iguala y en la zona de Iguala. Ese dato, que es terrible y que es espantoso, no alcanza para llenar las fosas que han salido, y solo las que han salido. Es decir, la inmensa mayoría son migrantes. Entonces yo, mientras estaba trabajando, estas noticias salían por todos lados. Poner distancia con ellas pues era doblemente difícil, ¿no? Leía historias personales, también poner distancia con ellas era muy difícil, ¿no? Y luego también, otra de las cosas que fueron importantes fue incluso contradecir a la realidad. No solamente, es decir, si hay una figura emblemática de la ayuda a los migrantes, es el padre Solalinde, y digamos, el jefe máximo de los secuestradores en la novela es un padre, ¿no? Que ahí uno podría preguntarse, o yo mismo me lo preguntaba, ¿por qué esa contradicción, no? Y creo que una de las otras maneras que hay de distanciar la realidad de la ficción es desmenuzar esa realidad y partirla en sus diferentes pedazos y encontrar estos pedazos unos con otros. En la novela es el más malo, pero porque es la institución. Lo único que les queda a los migrantes al final es la fe. Entonces, en realidad, lo que hay es una lucha entre la fe y las instituciones, la institución eclesiástica, que no hay en la vida real, ¿no? o que no aceptamos en la vida real. Entonces, ese tipo de detalles creo que funcionaban para lograrlo, ¿no?